papas y carne molida. Hoy vamos a preparar unas deliciosas papas rellenas de carne molida gratinadas con un relleno súper cremosito, delicioso e irresistible. Vamos a prepararlas. Comenzamos lavando las papas. Esta variedad de papas por lo general trae tierrita, entonces con agua y con un cepillito las vamos limpiando muy bien. Necesitarás de 4 a 5 papas grandes de cualquier variedad. Esta es la mejor variedad para hornear, por eso es que la estoy utilizando. Enseguida vamos a proceder a cortarlas. Yo las voy a partir a la mitad porque se hornean más rápido y queda un corte más bonito. Pero también simplemente las puedes pinchar con un tenedor y así llevarlas a hornear. Ahora vamos a cortar unos pedazos de aluminio para envolver las papas. Ahora sí vamos a poner un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Y así vamos a hacer con todas. Una vez que las papas ya están envueltas en papel aluminio y bien sazonadas, las llevamos a hornear a 400 grados Fahrenheit, 200 grados Celsius por aproximadamente 45 minutos o hasta que un cuchillo entre fácilmente. Mientras las papas se hornean, vamos a hacer el relleno de carne molida. Para esto vamos a picar finamente media cebolla blanca, un jitomate grande y 2 dientes de ajo. Ahora en un sartén vamos a calentar un poco de aceite, de oliva de preferencia. Agregamos la cebolla y revolvemos un poco. Enseguida agregamos los 2 dientes de ajo, revolvemos muy bien y unos segundos después vamos a agregar el medio kilo de carne molida. Es carne molida de res. Aquí también enseguida vamos a agregar sal y pimienta al gusto. También agregaremos una cucharadita de páprica o pimentón dulce y un cuarto de cucharadita de comino en polvo. Incorporamos todo esto muy bien. El fuego está medio alto. Deshacemos la carne muy bien. ¡Qué rico huele! Una vez que la carne cambie de color y suelte sus jugos, vamos a agregar el jitomate que previamente picamos e integramos aquí en el guisado. Aquí también puedes agregar otras verduras, puedes agregar pimiento morrón, zanahoria, chícharos, calabacita, en fin, lo que se te ocurra. Dejamos cocinar por unos minutos hasta que todo el líquido se evapore. Y me gusta dejar que la carne quede un poquito doradita. Ya por último rectificamos de sal y ya que el relleno está bien seco, apagamos el fuego. Para este platillo que lleva papa y que va gratinado, como que está muy pesado, una ensaladita fresca y rica y fácil queda ideal. Aquí yo tengo una lechuga. Si vieron el video pasado, recuerden que les dije que nunca había visto una lechuga tan inmensa. Bueno, pues ya está mini, súper chiquitita. La vamos a deshojar y la llevamos a enjuagar y desinfectar. Para la vinagreta de limón, vamos a agregar jugo de limón recién exprimido. Como el limón no es tan ácido como por ejemplo el vinagre, en esta ocasión estaré utilizando partes iguales de jugo de limón y aceite de oliva, o al gusto. Si te gusta con más aceite de oliva está bien. Agregamos sal y pimienta al gusto y para 3 cucharadas de jugo de limón agrego aproximadamente 1 cucharada de miel. Este ingrediente es opcional, pero le da un sabor muy rico. Aquí también puedes agregar un poco de orégano o finas hierbas, ajo bien machacado, mostaza. Mezclamos muy bien y ahora sí agregamos en forma de hilo aceite de oliva. Como te digo, estaré agregando aproximadamente 3 cucharadas. A esta ensalada también le vamos a agregar pepino. Tú la puedes personalizar con lo que tengas en el refri. Al que vamos a pelar solo un poco, al que vamos a pelar de esta forma, solo estaré utilizando la mitad. Lo vamos a cortar por la mitad y ya lo vamos a cortar como tú gustes. Y ya lo vas a cortar como tú quieras. También cortaremos a la mitad unos tomatitos cherry, un poco de cebolla morada. Ahora sí que ya tenemos todo, lo estaremos integrando en la vinagreta, todos los ingredientes. Integramos muy bien y ahora sí vamos a emplatar. Entra como mantequilla el cuchillo, ya están listas. Recuerda que si las papas son más grandes pueden tardar mucho más.
Las retiramos del horno. Ahora sí vamos a proceder a quitar todo el relleno. Ya te lo dejo a tu elección si le quieres quitar lo más posible o solo un poco. Yo solo le voy a quitar un poco. Así vamos a hacer con todas. Vamos a quitar todo el relleno. Mira qué fácil retiramos la pulpa de la papa. Toda la papa que estamos retirando la estamos recolectando para después agregarle mantequilla, sal, pimienta y crema ácida. A la bandeja le vamos a poner papel aluminio para que sea más fácil de lavar. Vamos a acomodar las papas y reservamos. Mientras tanto, en un bowl más grande vamos a acomodar todo el puré de papa que retiramos y agregaremos una cucharada de mantequilla, 2 cucharadas de crema ácida, opcionalmente, sal y pimienta al gusto. Y mezclamos todo esto muy bien. Un poquito de nuez moscada no le caería nada mal. Listo, ya tenemos este delicioso puré de papa con el que vamos a rellenar las papas. Este paso es opcional, puedes rellenar las papas solamente con la carne. Esparcimos el relleno de puré de papa en el fondo y ahora sí vamos a agregar la carne. Lo presionamos muy bien y hacemos una montañita de carne. Y terminamos colocando queso rallado, un queso que gratine. En este caso estoy utilizando manchego, pero puede ser mozzarella, Oaxaca, Chihuahua, el que más te guste. Ahora ya solo las llevamos al horno por unos 10 minutos aproximadamente hasta que se gratinen. Y ya para terminar vamos a agregar un poquito de perejil para darle un toquecito verde. Ahora por favor dime, ¿qué más le hubieras puesto a esta deliciosa papa rellena con carne molida? No sé, tocino, se me ocurrió ahorita, pero pues ya, too late. Ahora sí ya vamos a servirnos. Así con mucho queso quedan deliciosos, amigos. Con un poco de ensalada y ya solo queda probarlas. Y la verdad es que yo siempre ando buscando qué hacer con carne molida. Son súper versátiles y pues las papas ni se diga más. Y esta ensaladita fresca, no hombre amigos, está muy rica. Y así de fácil quedan estas deliciosas papas rellenas, gratinadas. Quedan perfectas para una comida familiar, fin de semana o para una comida especial sin gastar mucho. Incluso yo las serviría para Thanksgiving. Si quieres inspiración para papas rellenas, también te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video el link para que vayas a ver otro video que tengo que quedan muy ricas, que tienen tocino y muchas cositas más. Si te ha gustado esta receta, no olvides regalarme un like, también comentar, me ayuda muchísimo. Y bueno amigos, pues nos vemos para el próximo video. Adiós.